Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido Carlos, Pepe. Hola María. Hola María, hola Pepe. ¿Cómo les va? ¿Bien sigue de luto? No ves. La carapela. Para que resalte más. Felicitaciones, porque sos obviamente el pilar fundamental de Radio 2. Después viene el resto, pero No. beso al resto. 25 años de la 2. 25 años de Radio 2 y es una vida, ¿no? Mucho. Es mucho y además con... ¿Cuántos matrimonios entran adentro de 25 años? Claro, sí, no, pero aparte... ¿Y cuántas ¿viste? Separaciones? Para un medio de comunicación, 25 años es mucho, teniendo en cuenta las idas y vueltas que tiene la Argentina en particular. Para un medio es fuerte, cuando además ahora la irrupción del tema redes, de lo que uno tiene que estar desafiándose tecnológicamente todo el tiempo, y bueno, y los recuerdos que también afloran. Claro. Lo del gordo, lo de mi hermano. Que ¿Se acordaron de Raúl? Todo el tiempo, porque aparte uno se acuerda todos los días de él, ¿no? Porque él es el creador, el fundador, el armador de lo que es Radio 2. Radio 2. Y su presencia siempre está. Yo siempre digo que el gordo es esos imprescindibles que deja una huella, ¿no? Y siempre está una palabra de él, porque aparte era un hombre de frases. Entonces siempre la frase le están dando vuelta, claro. y bueno, y el equipo, la base que él armó fue la que después siguió. Entonces cada uno tenemos nuestras propias historias de vida, pero a su vez tenemos una historia colectiva, ¿no? Radio 2 es una construcción colectiva, ¿no? Que el gordo se encargó de que sea así. Es una construcción casi familiar, ¿no? Sí. Y el gordo dijo, los legados quedan, ¿viste? Las personas desaparecen, pero los legados quedan, decía mi viejo. Y efectivamente... Ahí con Radio 2 me parece se cumple una lógica que funciona para procesos políticos, también para medios de comunicación. En general, cuando nacen de crisis tan profundas, después son los que quedan. Y Radio 2 nace en el medio de una debacle feroz. No nos olvidemos que nace en el medio de una crisis, como también podríamos parangonar eso mismo con lo que pasó con el gobierno que está en Corrientes, que nace producto de tal vez esa misma crisis, ¿no? Hace exactamente 25 años. Entonces, esos procesos son duraderos también, porque nacen tan cuerpo a cuerpo tenés que estar, que después las bases esas se fortalecen. Además, con lo que cuenta ahora Pepe, bueno, acá somos testigos de la permanencia de los medios. No, claro. Hoy no es una cuestión económicamente sencilla. No. Se requiere de mucha fortaleza. Pero además tu enemigo tampoco es solo la economía, digamos, sino es la evolución, los nuevos desafíos que tenés tecnológicos. Pero además vos estás, y hoy lo decíamos, y nos pasa, bueno, le pasa a María, te pasa a vos Pepe, el periodista, sobre todo aquel que hace radio, es el día a día. O sea, la gente te elige todo el tiempo. Poniendo la cara. Poniendo la cara, sin anonimatos. Y el oyente, o las personas que te escuchan, confían en vos, pero también es cierto que cuando vos le fallás o cuando sienten que vos ya no sos confiable, la elección es diaria, o sea, el mismo, y una vez que te cambiaron, y es muy difícilmente que te vuelvan a escuchar. Sí. Cuando vos rompés con ese contrato que no está firmado, pero que sí existe. Y es muy difícil después reponerlo, ¿no? Los políticos están elegidos cada 2 años, cada 4, algunos cada 6. Por eso siempre yo soy partidaria de cuando dicen que los medios que pueden estar en crisis y todo, lo único que no se le siente ni perdió vigencia es la radio. La radio es mágica. La red no te acompaña en un auto, por ejemplo. Yo tuve el conflicto de camioneros ayer y los camioneros estaban parados en la ruta escuchando el conflicto que se peleaban los dos gremialistas. O sea, esto para confirmar exactamente eso que estás diciendo, esta es una última encuesta de febrero-abril de 2025 de Agustín Espada que se publicó hace escasas horas. El 99%, la gente cómo reparte sus horas a los distintos medios de comunicación, y es el 99% que reparte a la radio entre los medios tradicionales, ¿no? La radio común, las plataformas de escucha, ¿no? El 48% escucha todavía radio común, el 29% radio en el auto, el 21% radio en el celular, el 14% en PC o notebook, el 12% en los teléfonos celulares, y escucha radio en un 9% por YouTube, en un 8% mirando la tele, como por el tema de que las radios el streaming se televisan hoy, y solo el 1% en Twitch.
el 68% lo hace en el hogar, el 30% cuando está en el auto, el 21% cuando está en el trabajo. Bueno, ya está. Etcétera. Sí, son los números que... Pero una radio, o sea, son números muy, muy contundentes para un medio como este, ¿no? Claro. Pero además la audiencia, y también pasa para los otros medios, más allá de todo lo que se veía en redes, después para certificar algo, acuden a los medios tradicionales a través, porque ahora todo el mundo tiene su página web, o sea, tarde o temprano caen. ¿Sabe por qué acuden a los medios, a la radio, Carlos? Yo me di cuenta de eso, por ejemplo, primero porque te creen y tenés, estás vos para recibirlo, para escucharlo, y segundo porque las redes se han convertido en un tema de mucha duda. A mí me han... Servirá para algunas cosas, pero en otras cosas la gente no cree en las redes, ¿no? Y eso es... No, pero la vigencia, como coincido con... Es que la radio tiene hoy una vigencia, te diría como siempre, ¿no? Saludamos, déjame, yo aparte de saludarlo a Carlito, lo tengo al lado, les recuerdo también para Raúl, y un beso grande para Mariano, el hijo de Raúl, que es el que está hoy al frente... con todos sus problemas y sus despelotes, sigue al frente de Radio 2. Bueno, y a toda la gente de Radio 2 también. Bueno, ¿qué? ¿Está caliente la cosa? De semana que pasa, semana que sube la temperatura. De joder, sí. Está fuerte. Hay que definir todo hay que definir. Hay que definir todo porque a veces hay despelote dentro del mismo rancho. ¿Eh? Claro. Dentro de los mismos ranchos de los partidos políticos, hablando de los partidos políticos, dentro del mismo rancho hay fueguitos. Sí. ¿Entendés? Todos quieren ser, pero hay que ver a la hora de si pueden llegar a ser lo que miden, si se lo conocen, la aceptación que tienen y todo eso. Y hoy parece que muchos quieren ocupar el sillón, pero muchos no son conocidos. Algunos no son ni conocidos, María. Algunos no son ni conocidos. Acá hay una frase que la aplicaba siempre que Carlos Viñolo y que yo la tomo. No es lo que uno quiere, es lo que uno puede. Yo también quiero ser, periodista, pero mi realidad es otra, es muy distinta. O sea, me parece que pasa por ahí, son ambiciones que claramente hoy aparecen hasta como desmedidas, ¿no? Hasta como que está como fuera de control en algunos aspectos, ¿no? Y eso hace que los ranchos partidarios hoy estén medio tembleques. Están tembleques. Y esto es transversal porque le afecta a todos los partidos. Te iba a decir, no es un problema de un sector o de otro, es un problema de todos. No, porque hay una cosa que es general que nosotros la venimos marcando acá, que es la fragmentación, ¿no? Primero la de los partidos políticos, están todos fragmentados, todos en todas partes, desde el oficialismo hasta el último partido de la oposición. Sí. Y dentro de esa fragmentación también está en discusión, evidentemente, el tema de los liderazgos, ¿no? Pero fíjate que ahora, Pepe, inclusive está en corriente, comienza a disminuir el valor del sello. Claro. ¿Te acordás que antes en los procesos electorales, este tiene tanto sello y ahora... Y tu sello, sí, está bien, bueno, pero el 80% de tus dirigentes están con otro y así va a pasar. Hoy se busca mucho la personalidad, la persona, el tipo joven. Lo que también veo es que no hay propuestas. Hay ataques y no hay propuestas. Y las redes están atacando mucho, pero no escuchás una sola propuesta de nadie. No, ni vas a escuchar, María, porque tampoco... Porque no la deben tener, ¿no? Aparte, los ataques en redes son tan efímeros sí. que te duran ese día, el día siguiente, después el segundo o tercer día ya nadie se acuerda. Es decir, y la vida sigue y la gente tiene sus problemas que muchas veces nada que ver con la cuestión de lo que plantean los políticos y que muchas veces, inclusive hasta cuando nosotros estamos... hablando o haciendo editorial, además decimos, ¿a quién le estamos hablando también? ¿No? Me parece que el ciudadano común hoy tiene otros problemas que van mucho más allá de la agenda de una dirigencia que no está con los problemas de la gente. Además porque hay algunas consultoras que midieron el asunto de que a la gente le queda más el escándalo, la mentira, el enojo que una propuesta. Por lo tanto, si la tiene o no la tiene es un problema. Pero además si la van a decir o no porque no le entra bala, digamos. ¿No? Bueno, aparecieron en todo este despiole el Partido Nuevo, que se reunió con el gobernador, que no se reunió como gobernador, se reunió como presidente de la Unión Cívica Radical. En la alianza, eso es lo que dice. Debe ser el Partido Nuevo es uno de los pocos partidos que está entero. ¿No? Con un caudal electoral a medida que fue pasando la historia cada vez bajando. Sí, cada vez bajo. Y ahora tiene que definir.
y ahora estaría ya lejos de la Alondra, cerca de Vamos Corrientes. ¿Qué fueron a escuchar también a la Porque fueron a... Lo que estamos viendo ahora es el Chino García, que es el Chino García, que va a ser candidato a intendente en Paso de la Patria. Seguramente, no todavía confirmado, tiene un 90-95% de confirmación. Fue el vocero el que trajo la palabra de Tato, él y Jorge Mesa. Jorge Mesa, el intendente de Cacatí, y Mario Brands, que es diputado. Exacto. Bueno. Tanto Brands como Jorge Mesa muy cercanos a Gustavo Valdés. Sí, Partido Popular también se reunió con... Bueno, eso ya también otro partido que está institucionalmente entero y ya institucionalmente también ya formalizaron su participación dentro de la alianza de gobierno. Y si vos hoy mirás, aparece un partido sólido. Y es el más importante si se fue Eli, se va Eli. El que sigue es el Partido Popular. En las últimas elecciones fue el segundo de más votado, porque primero fue Eli. Exactamente, después de la UCR, ¿no? Después de la UCR. Bien, después está Eli, que está muy fragmentada. Eli está en una profunda de crisis. Sí, está en un proceso de mucha discusión interna. Sí, mucha discusión interna porque... Toma acá, venía acá, son además partidos políticos que nacieron bajo el calor del poder. Entonces es muy difícil después cuando dice, bueno, no estamos más en el poder, ¿cómo haces para contener a todos los dirigentes, a todas las personas que nacen a la vida política con un partido del poder? De hecho, Eli se forma en una alianza estratégica en su momento con Ricardo Colombi, gobernador de la provincia, para fragmentar al Partido Liberal. Esa es la forma que nace la vida política de Eli, ¿no? Dentro del poder y dentro del gobierno de Ricardo Colombi. Ahora, les voy a preguntar algo a ustedes dos. Y ahí nace la crisis de la capital. Es decir, ¿qué va a pasar con los funcionarios de Eli de la capital? Las alianzas son porque conviene o porque tienen la misma ideología. No. Nada. Mira, cuando todos vienen y te dicen, viste que a nosotros nos atacan particularmente ahora después de Milei y a nosotros nos tienen de fronti, digamos, ¿no? Y ustedes defienden tal cosa y esto, lo otro. Y yo haría la misma pregunta, ¿qué es lo que están defendiendo cada uno de los que está en un espacio de poder, en un espacio político? El que va a la compulsa política, ¿para qué va? ¿Para jugar al arroz con leche? No sé, ¿para jugar a la rayuela? No, van por espacio, van por cargos. Entonces, esto que dice Carlos, cuando vos ves que eso empieza a faltar o las perspectivas empiezan a... cada uno está velando por sus propios intereses. Su quinta. Y eso también incluso hasta es lícito, digamos, ¿no? El tema es... Yo no sé si es tan lícito. Pero escúchame, María, vos vas a salvaguardar tu interés, mañana te quedás sin laburo, vas a tratar de salvaguardar tu interés porque tenés que mantener tu familia, tenés que mantenerte vos, etcétera, etcétera. Pero yo no soy política. No, estamos de acuerdo. El político tiene una función que es pública, que es el servicio. Ahora, si te servís a vos mismo dentro de una alianza, sin importarte el proyecto, porque acá hay mucha gente que le importa muy poco. Estamos hablando de los espacios. Por eso, pero yo lo que me pregunto es, si vos estás dentro de un proyecto político, ¿qué te importa más? ¿El proyecto como proyecto o estar pensando que vos querés ser el protagonismo personal? Porque yo lo que veo es protagonista, no veo. Ese es el problema de la política. Lo que dice Pepe también, hay un sentido de lógica en eso. ¿Que vaya más del proyecto? No, pero ese es el deber ser, María. Por eso el ser es otra cuestión muy distinta. La gente entonces está tan lejos de la política. Y en Buenos Aires votó el 53% y se está manifestando en todas las elecciones que estamos viendo por la cantidad de poca gente que va. La gente está descolgada de lo que discute la política muchas veces. Porque la gente que está haciendo y está tratando también de salvar su propio interés, de tratar de llegar a fin de mes con menos recursos, de que su familia más o menos, que la inflación no le pegue, que el trabajo se mantenga. Es decir, todas cuestiones que no están en estas discusiones. Pero que también hay responsabilidad del ciudadano, ¿no? Porque que el elector cada vez que va a votar no va a votar por una plataforma, por nada, porque nadie conoce las plataformas políticas. De hecho, cuando vos planteas, el escenario de las críticas a la gestión de Valdés, ¿y vos qué propones? Claro. Y ahí se desarma la entrevista porque no hay unas propuestas claras. Así eso la ciudadanía también lo percibe, ¿no? Porque hoy no hay narrativa
de un proyecto de gobierno que sea diferente al actual. No, porque ahí estamos llenos de diagnósticos, pero no de propuestas. Claro. De superar una propuesta. Y además hay otra cosa. O de crítica, o de esto, lo otro. Pero vos, ¿qué vas a hacer? Le cuesta mucho a la oposición, digamos, esto viene sucediendo hace mucho tiempo, le cuesta mucho romper o entrarle a la narrativa oficial, digamos. Eso pasa a nivel nacional también. Donde la oposición no logra articular un programa o un proyecto que sea diferente a lo que plantea Milei. Exacto. Entonces Milei se la ve fácil en la contienda electoral. Si el otro lado no aparece algo que pueda ser superador. Y además... O sea, no me gusta lo de Milei, pero el otro lado no hay nada. Claro, te va llevando cada vez más al extremo, entonces vos no tenés un espejo invertido ahí, ¿no? Y eso se le hace muy, muy difícil a todos los partidos que están en el centro, ¿no? Que inteligentemente plantea que somos nosotros el kirchnerismo. Y en el medio, como soluciones superadoras, no aparece nada para que pueda seducir a un electorado que en un 70% en todos lados no vota con Milei. 70% no vota con Milei. Pero no, al haber tanta fragmentación, tampoco ve que ese voto pueda ir a un lado, unificar el sentido del voto, ¿no? Claramente eso es así. Las ambiciones personales rompen los proyectos políticos. Pero no tenga dudas de eso. Sin duda. Pero vos estás diciendo mucho eso, vos estás viendo mucho de eso. Yo estoy viendo que hay muchos ambiciosos. Yo no creo mucho en las encuestas, ¿saben? Mi experiencia me hace dudar un poco de los resultados de la encuesta y a ustedes también, porque muchas veces nos dijeron una cosa y en realidad salió otra. Pero cuando vos me dis gestiones de los que todos quieren lograr, no ves. Si vos ponés a un mensajero de texto, ponés a un candidato a un mensajero de texto, el mensajero de texto es la mejor encuesta. O lo putean, o te dicen no le creen, o no le creen. ¿Entendés? Yo estoy viendo que dentro de las quintas de las alianzas hay muchos desleales, hay muchos que están saltando y muchos que negocian en las sombras. No voy a decir qué, porque me estás mirando como para que yo diga. Porque estás diciendo algo fuerte, María. Es que veo que hay gente que juega su interés personal sobre el bien común sería. Una alianza sería el bien común. ¿Pero qué te asusta de eso? Eso fue siempre, hay gente que hace 8 años está viviendo y hay gente que no está haciendo las cosas que debería hacer de acuerdo a lo vivido. Sí, entiendo. ¿O no? Y ese es un escenario que se da y que algunos tuvieron... Los manuales tienen respuestas también para eso, ¿eh? Claro. Sí, seguramente. Puede ser el llano, digamos. Seguramente. Ante vos, si vos tirás tanto de ese hilo... Exacto, ojo con los egos, porque después te quedas sin el pan y sin la torta. Yo he visto muchos que caminaban sobre la alfombra y después se fueron a pasillos totalmente oscuros. Bueno, nos presentamos. ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué lengua trajeron hoy? Tan filosos los muchachos. Nos presentamos y ya estamos con nuestro primer invitado. Bueno, estamos con el diputado Ariel Báez, que termina su mandato este año. Hola, Ariel. ¿Cómo andás, María Mercedes, Pepe, Carlitos? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? ¿Terminás tu mandato? Termino el mandato, 10 de diciembre. Sí. ¿Y de ahí en y más? Bueno, vamos a ver. Somos parte también de
de un equipo importante que es Vamos Corrientes, y bueno, a partir de eso seguramente va a llegar el momento. Sí, va a llegar el momento de conversar de los espacios, de los lugares, seguramente más adelante. ¿Y qué pretenden ustedes de Ciudadanos Comprometidos? Bueno, nosotros estamos en un proceso de consolidación como partido. Tenemos un partido que tiene nada más que 5 años, va a cumplir este año, y dentro de esa consolidación tenemos dos elecciones apenas como partido, logrando un intendente, distintos concejales en el interior y acá en Capital, y a partir de eso consolidarnos en tener representantes en cada uno de los lugares en cada una de las ciudades de Corrientes. Es el interior, entonces. Sí, ir consolidándonos como espacio político, digamos, tratar de tener representantes en cada uno de los lugares. En la primera elección tuvimos nada más que 15 lugares, y fuimos creciendo, y estamos en 45 localidades del interior de Corrientes. Uh-huh. ¿Y las alianzas locales cómo van a ser? ¿Va a haber libertad para hacer esa alianza? ¿Hay algún límite para no acordar? Bueno, yo en conversaciones que he tenido con Gustavo, con el gobernador, hemos visto algunas posibilidades en lo que tiene que ver con el interior, sobre todo donde se generan por ahí algunos inconvenientes en cuanto a tratar de que cada partido... Claro, tiene su particularidad cada lugar también. Tiene su particularidad, y bueno, y también con esta división que se ha dado en la alianza Mater, que era ECO más Vamos Corrientes en su momento, también generó cierto desequilibrio en distintos lugares del interior, y eso hace que los armados sean distintos. Acá vamos a tener un armado, creo yo, en cada una de las localidades que tengan solamente un candidato a gobernador, que va a ser el candidato a gobernador de Vamos Corrientes. No necesariamente un solo candidato a intendente, o sea, los municipios pueden generar un esquema de colectora. Sí, digamos. De hecho las va a haber. ¿Qué pasó en el 2021 eso, no? Sí, ya pasaba. Había algunas localidades que tenían 3, 4 intendentes de lo que era como Vamos Acá hay una prioridad que creo que es fundamental, que es mantener el gobierno provincial, digamos. Uh-huh. Entonces, obviamente no restar la importancia a lo que tiene que ver con cada localidad o con las intendencias, con la posibilidad de intendentes de ser reelectos, como es en el caso del intendente de Sico ahí en Tabaí, pero bueno, obviamente tenemos un plan que es mucho mayor y que está por sobre una cantidad de cuestiones. ¿Cómo viste, Ariel, y qué opinión tenés sobre esta crisis que vive, que se vivió con Eli sobre todo, ¿no? Y con el retiro del gobierno de los funcionarios de él y las peleas y la disputa con Pedro Casani? Vos que además sos legislador en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, yo creo que... ¿Qué lectura haces de todo eso? No, creo que la verdad es que la incomodidad que podrían o que pueden tener algunos de los dirigentes políticos, presidentes de los partidos, diferentes líderes de sus espacios que componen, en este caso, la alianza que era ECO más Vamos Corrientes, y bueno, si se empezaron a sentir cierta incomodidad, ciertos roces en lo que tenía que ver... ¿Te parece que es medio tarde ver la incomodidad después de 8 años? Ver la incomodidad en un año electoral. Cada uno tiene las incomodidades en el momento en que las quiera tener, muchas veces cuando es inducida y cuando está encubierta por otras cuestiones que van por debajo, están en todo su derecho también, inclusive que sean de esa manera, pero bueno, creo que nunca es tarde, el que se siente incómodo se debe ir, y lo que sí no podemos dejar de tener en cuenta es ser lógicos y ser coherentes, porque la gente también... es ser lógico y ser coherente. Y la lógica y la coherencia. Es lo que estábamos reclamando un poco hoy cuando charlábamos entre los tres, ¿no? Eso de qué es el sentido común, qué es lo lógico, qué es lo coherente. Porque el ciudadano común está medio como perdido en eso, ¿no? Y decepcionado. Mira, yo hablo en lo que tiene que ver el concepto de lógica y coherencia para mí, digamos. Y a mí me ha funcionado. Yo en la política estoy hace, casi 8 años, digamos, que esta es la segunda gestión de diputado desde aquel 2017, y siempre me he centrado en mi esencia, digamos, de dónde vengo, por qué estoy acá, y esas cuestiones hacen que uno mantenga el sentido común y la lógica, y por ende también la coherencia. Entonces, cuando uno se siente incómodo y no quiere estar, está bien que no quiera estar, y no hay que recriminarle a nadie que no quiera estar, digamos, ni inclusive la actitud de decir por qué no quiere estar o por qué antes estaba y ahora no. Está en todo su derecho de no estar. El tema es que tiene que ser coherente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace, sobre todo. ¿Vas a renovar tu banca?
No sé, creo que no hemos hablado. ¿Sabés? No sé, porque no hemos hablado. ¿Querés? Sí, en realidad yo me siento como parte de un proyecto, de un espacio que es más amplio que lo que quiere ser Ariel Báez, digamos, como político. Obviamente conversamos con el gobernador en muchas oportunidades y esas son cuestiones que se van a definir para mí, creo, más adelante. Digamos. Hoy tenemos que priorizar el hecho de querer estar o no estar en el proyecto que hoy significa Vamos Corrientes. Y que de hecho también el otro día miraba la foto de lo que era el cierre de la foto última, digamos, del cierre. Y bueno, vos no tenías tantas canas tampoco cuando era la primera diputada. No, y bueno, y compará, pues me sale, viste, en Facebook te salen los recuerdos. Y hoy Vamos Corrientes tiene una imagen renovada, digamos, y eso a mí me motiva. Eso ves. Muchos jóvenes, sí, ¿no? Muchos jóvenes, la vieja dirigencia como que se ha ido. Partidos que tienen una motivación y un incentivo y unas cuestiones en donde plantean ciertas cosas que tienen que ver con una nueva generación, digamos. Y para eso en su momento te originó hasta roce con el propio Gustavo Valdés, porque vos le pedías que aceleren eso. Y sí, bueno, yo al no venir de la política por ahí tradicional, me cuesta en algunos momentos manejar los tiempos, digamos. Uno que tiene una apertura, en el caso del gobernador, en realidad no una apertura, una visión mucho más elevada de la que puedo tener yo, ve otras cuestiones. No tiene que conciliar intereses. Y claro, y nosotros como partido político, que somos todos que venimos por ahí de afuera de la política en general, digamos, y que en su mayoría son todos más jóvenes, obviamente tenemos una impronta o un ímpetu que gira en torno al recambio, digamos. Entonces, Chico, ¿y vos tuvieron algún momento de duda? Porque viste que en un momento se habló mucho de qué iban a hacer ustedes. Ustedes iban así, ¿no? Porque por un lado, viste, era Cico número puesto en el Instituto de Cultura, se habló mucho de tu nombre, después que no, que te iba, después no, que te quedaba. ¿Qué onda? Que era una figurita buscada, era vos sabés que sí. Sí, no, pero bueno, pero es más lo que se genera afuera que lo que realmente pasa dentro, digamos. Yo con Gustavo, mira, se generaron esos comentarios a partir de la votación de boleta única de papel en ese proyecto. Que cuando yo voté a favor del proyecto de boleta única, porque de hecho estoy de acuerdo en que se avance en una modernización del sistema electoral, la única persona que sabía a dónde iba a votar o cómo iba a votar yo era el gobernador. Vos lo habías dicho antes. De frente mar. Uh-huh. Inclusive en la disidencia. Porque sabemos lo que piensa el gobernador con respecto a eso. ¿Intentó convencerte en ese momento? No sé, él trató obviamente de ponerme en conciencia de lo que él pensaba. Uh-huh. Y obviamente yo creo que lo que piensa el gobernador por ahí puede ser puede tener otro concepto de lo que es la boleta única, lo que es en ese sentido la modernización del sistema electoral. Pero porque él viene de otro palo, él viene de la militancia política tradicional y yo tengo que reconocer que también mi origen es otro. Claro. Entonces yo entiendo... Los impulsores de la boleta única son de la vieja... política, sí, pero me parece que más lo que cuestionaba, por lo que me dijo en una nota a mí Valdés, es que el sistema... No la boleta sino el proyecto aprobado. El proyecto aprobado. Era deficiente la copia que ustedes tenían, la copia que tenía en ese momento el Poder Legislativo no era el más acorde. No era el acorde. Puede ser absolutamente. Bueno, ese tema generó toda una controversia alrededor en la cual... yo estaba tranquilo porque yo había hablado con quien tenía que hablar y sabía mi posición en ese sentido. Y era... Pero no todos hicieron eso, digamos, bueno, ¿no? Ese es uno de los asuntos que... Yo hablo por... Hoy estábamos hablando entre los tres antes de empezar el programa, lo hicimos en el programa, vos hablaste de proyecto y nosotros tenemos dudas de que a veces no todos cuidan el proyecto y aparecen los egos, las cuestiones personales, yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello, válido en cualquier negociación política.
Vos hablaste del proyecto. ¿Qué significa eso? ¿Que creés en el proyecto? ¿Que estás dentro del proyecto? ¿Cuál es la idea que tenés del proyecto? No solo que creo, sino que soy parte del proyecto, me siento parte del proyecto, tanto yo como el partido Ciudadanos Comprometidos, como CICO, pero también creo que hay, esa es la prioridad, digamos, el tema de poner el proyecto por delante de cualquier ambición o aspiración. El otro día, en este lanzamiento ahí en el río, en la región del río Santa Lucía, que fue en Bellavista, bueno, me tocó el hecho de poder hablar en el acto y bueno, y decía justamente que veía por ahí los dirigentes que estábamos, los presidentes del partido, el liderazgo que tiene el gobernador en poder convocar a estos partidos y rescataba el hecho de que cada uno de los presidentes de los partidos colgaba sus medallas, ya sean personales, en lo que tiene que ver, no sé, con lo mío artístico, en los que tienen que ver con los que vienen con la política hace mucho tiempo y tienen también sus medallas colgadas y bien ganadas, todas puestas en un rincón para tratar de consolidar este espacio, digamos, por sobre todas esas cuestiones que después va a llegar el momento en las que hay que hablar y hay que acomodarse en los espacios, y eso se va a dar, y se va a dar de una manera. ¿Y van a estar a los codazos o va a ser algo más tranquilo? Y como todo, creo que algunos codazos vas a ver. Muchas veces encuentro más fuego amigo que enemigo. Bueno, de eso hablábamos. A ver. Y claro, pero porque hay algunos que tienen el concepto viejo de la política en el que el hecho de poder truncar el camino del otro genera una ventaja para uno, y eso no va más. Hay un cambio cultural, hay un cambio cultural que justamente va por otro lado, ¿viste? Hay una campaña también de desprestigio con inteligencia artificial, que yo me divierto mucho porque al ser músico veo unas melodías que son hit, ¿viste? O sea, veo que porque me queda, escucho un par de veces y me las quedan en el yo, si aprovecharíamos esto para hacer un hit, ¿no? Y para estar en los premios Gardel, por ejemplo. Hay una cosa que es interesante de cómo lo planteás, porque vos está desdramatizada un poco la política, ¿no? Pero decís también, están en su derecho, de los que están en disidencia, están en su derecho. Sí. Pero ¿qué crees que pasa ahí? Digamos, ¿que son diferencias o que están nomás ahora insatisfechos porque están viendo que no van a tener espacios? Porque al final no sabemos por qué se están peleando lo que se están peleando. Bueno, hay de todos. Hay cuestiones que son ligadas a la ambición personal, hay cuestiones que tienen que ver con el alejamiento en el tema de la conversación, del debate, y eso va produciendo ciertas asperezas o ciertas separaciones que después, cuando no se la toman o no se las aborda, se terminan haciendo grietas importantes y se terminan formando otros espacios que, insisto, también es sano que existan otros espacios, pero que también sean reales, digamos, reales en cuanto a un proyecto sólido, a un proyecto que sea con ideas y con propuestas. Y obviamente a raíz de eso lograr la lógica y la coherencia de la que hablábamos hace un ratito. Claro, lo que pasa es que ya con los tiempos acotados en un proceso electoral suena medio más oportunismo que a realidades. Ese es el tema en concreto, ¿no? Y bueno, ahí empieza a correr el tema de la esencia que tenga uno y que de alguna manera pueda prevalecer en uno como persona, digamos. Uno como persona debe tratar de ser objetivo con uno mismo y de no traicionarse, digamos. Y eso es vital, porque hoy creo yo que la gente intenta comprender la espontaneidad y la transparencia y valora, para mí, el doble de lo que valoraba hace 10 años. La autenticidad y es un valor. No tiene gollete, ¿cómo se dice? Creo que hoy la gente percibe todo eso. Sí, entonces, creo que los políticos que terminan anteponiendo las ambiciones personales y disfrazándola de cuestiones de proyectos, por ahí se van a encontrar en un... que se nota mucho, Ariel. Y se nota. ¿Qué narrativa tenés vos cuando lo único que haces es juntarte para una elección? Sin lugar a dudas. Y se nota. Gracias, Ariel. Bueno, el diputado Ariel Báez estuvo con nosotros. Hacemos una pausa, ya volvemos.
Bueno, estamos con el senador Kamau Espínola. ¿Cómo estás, Kamau? Bien, muy bien, como siempre. ¿Sí? Bien. Muy bien. ¿De qué lado estás? Empezó livianito. Me dijiste que íbamos a arrancar de otra forma, del mismo lugar de siempre. A ver, digo, en un proyecto que quiera transformar Corrientes, si en qué lugar estoy trabajando para ser gobernador, yo no me bajo. Y estamos tratando de consolidar un proyecto donde va a estar la Libertad Avanza y donde van a haber otros partidos para hacer una alternativa en Corrientes. Vos no te bajás de tu candidatura a gobernador. ¿Y cómo se manejan los egos de todos los que quieren ser candidatos? En el sentido de que vos, la última vez que se te vio en foto con el Grupo Alondra. ¿Cómo se baja? ¿Cómo se negocia una candidatura ahí? No sé, a ver, no es que se negocie ni que hay egos ni que alguien está diciendo... Es que todos quieren ser gobernador ahí. Y está bueno, como en otros lugares también hay muchos que expresan que quieren ser. Y eso es lo positivo que tenemos. Que haya muchos candidatos, varios candidatos, donde expresan ideas, donde consolidamos un proyecto y después será el mejor candidato para la sociedad. Siempre yo digo, a ver, la sociedad es la que elige. Y debe ser la sociedad a través de su expresión, de quién es el que más mide, el que más proyección tiene, para llevar adelante no solo una elección, sino la gobernabilidad en un proyecto que transforme Corrientes. ¿Vos te ves como candidato de la Libertad Avanza o no? Bueno, parte del proyecto que estamos hablando es donde la Libertad Avanza tiene que estar en este proyecto. Estamos hablando para eso. Hablo con el gobierno nacional y estamos construyendo un frente que tenga la Libertad Avanza y otros partidos políticos, otros partidos provinciales, para justamente llevar una propuesta superadora a cada uno de los correntinos. O sea que vos hablás de tu candidatura con la Libertad Avanza. Hablo con la Libertad Avanza, por supuesto. Si la Libertad Avanza se va del Grupo Alondra, habrá que replantear. O si no logramos consolidar algo que sea razonable y lógico, habrá que replantear. Es parte de la política, de cómo eso pasa cuando uno va en un proceso electoral donde tiene socios, donde tiene aliados, y a veces no todos siguen el mismo proyecto. El gobierno provincial tuvo un quiebre. Sí, la Alondra es muestra de eso, digamos, básicamente. Y muchos aliados que se fueron. Entonces, como que, bueno, ¿qué hace el gobierno provincial? Y tiene que replantear cómo va a ser su propuesta en este año electoral. Ahora, Kamau, todavía no resuelven esto, dados los tiempos, ¿no? ¿Cómo van a definir las candidaturas? El nombre, cómo se va a financiar ese proyecto, etcétera? Una cantidad de cosas. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cómo es ese proceso? ¿En los tiempos que tenemos? Pero a mí no me preocupa. Yo estoy tranquilo en los tiempos, en la forma de decisión, en quiénes vamos a estar. Si sale, definida la forma de decisión de las candidaturas? Seguramente va a ser por encuesta quien mide más. Lo lógico es esto, a ver quién es. ¿Con solo ese parámetro? ¿Quién es el mejor candidato? Vos tenés, a ver, en esto tenemos toda experiencia, ¿no? Es consolidar un proyecto que tenga capacidad de poder construir y ampliar la posibilidad de ganar, no cerrar. Si uno va cerrado de una forma, si no, dirían partidos cerrados, no existirían Corrientes alianzas como hoy existen. Existen alianzas porque permite poder traer distintos sectores, ampliar la oferta electoral para tener, por supuesto, la mayoría necesaria que se necesita para ganar y después para gobernar. ¿Vos ves hoy al gobierno nacional, en este caso políticamente hablando, la Libertad Avanza, dentro de un esquema propio o lo ves con la posibilidad de alianza con Vamos Corrientes y con el gobierno de Valdés? Yo veo a la Libertad Avanza ampliando en su construcción, y no solo por Corrientes, sino digo en general, sí, con características distintas en cada una de las provincias, pero sí con una mirada de ampliar su estructura, de la posibilidad de lo que he hablado siempre y cada vez que tuve una reunión en el gobierno, la posibilidad de ganar Corrientes y la importancia que tiene cambiar en Corrientes en la forma de gobernar, que vaya en una línea... O sea, ganar Corrientes para la Libertad Avanza es no ir con Gustavo Valdés, ir con una estructura propia. Hoy no veo que el gobierno esté pensando en una alianza con el gobierno provincial. Claramente está mostrando que está decidido a jugar y que está buscando ampliar para hacer un proyecto competitivo. ¿No ves o charlaste o tenés la palabra de funcionarios del gobierno nacional hablando en ese sentido? Cada reunión que yo estuve con el gobierno fue cómo construimos en Corrientes. Cómo llevamos adelante la alternativa de poder ser más amplio y poder construir una oferta
que sea competitiva. Por supuesto que todo eso es un desafío que en este periodo que queda, cuando Pepe preguntaba por los tiempos, tenemos que consolidarlo y desarrollarlo para que una vez que esté puesta la fecha electoral podamos consolidarlo y desarrollar de manera eficiente, efectiva a la hora de llevar la propuesta electoral a la sociedad. Tu acercamiento a los sectores libertarios y al gobierno nacional, ¿es porque compartís ideología o por estrategia política? Hay cosas que comparto de la mirada del ordenamiento del Estado, ¿no? Y hay otras miradas que puedo tener matices distintas en la forma de hacerlo. Por Pero ejemplo, creo que la Argentina... ¿Qué no compartís del gobierno nacional? Bueno, yo tengo otra mirada en las formas, por ejemplo, ¿no? Yo soy no tan confrontativo, pero eso no quiere decir que no esté dispuesto a hacer las cosas, ¿no? El gobierno tiene una mirada a veces confrontativa. La firmeza es una cosa y pelearte con todo el tiempo con alguien es otra. Totalmente. El trato. Son estilos. Ahora... Sí, a veces ya es más que un estilo porque genera más daño, digamos, ¿no? Por eso, en algunos aspectos yo no lo haría distinto, pero también entiendo que la sociedad hoy valora en la política el resultado. Mientras exista el resultado de la economía. Funciona, que la economía... De la gestión, digamos. En algún momento... No el resultado electoral. En algún momento de hace falta... la economía macro, no de la micro. Estamos de acuerdo. Está ordenando la macro, hace falta que eso llegue a la micro. Pero también hace falta, y en esto las coincidencias, un ordenamiento del Estado. El ordenamiento de que el Estado sea eficiente, que el Estado sea transparente, que el Estado pueda tener sistemas que sean mucho más atractivos a la hora de generar inversiones que son fundamentales, y un Estado que, en este caso yo tengo alguna diferencia, preste servicios o obligaciones que tiene el Estado con distintos sectores de la sociedad. Te arrimo más entonces a una estrategia política. Coincidencias en la reestructuración del Estado, coincidencias en miradas y coincidencias en algunas cuestiones que creo que hacia el futuro van a ser positivas si en Corrientes somos capaces de utilizar este modelo de gobierno en beneficio de los correntinos. Ahora, en Buenos Aires, cuando hablan de la cuestión Corrientes, ¿también hablan de las candidaturas o todavía no? Sí, hablamos de las candidaturas. Hablamos de cómo o quiénes son los... ¿Y ellos te ven a vos como candidato? ¿Quiénes son los posibles candidatos? Sí, siempre estuve... Hoy hay dos. ¿Sos vos o Lisandro Almirón? Bueno, habrá que medir. Habrá que medir y definir. Y la sociedad va a elegir. ¿Ya no hay lugar, por ejemplo, para Emiliano Fernández? Yo creo que sí. Si vos me preguntás, yo sería amplio. Yo sería amplio. Pondría sobre la mesa a varios candidatos. En esto yo tengo amplitud. Digo, para hacer un proyecto no hay que poner ego. ¿Y esa amplitud alcanza también a tu candidatura a gobernador? Es decir, si vos medís más, ponele como candidato a intendente capital, ¿harías eso? Hoy no está en la mesa, no está en la discusión. Por eso hay que esperar los momentos de definición y los argumentos por cuál uno tiene que ir hacia un lado o hacia otro para que el proyecto tenga sustentabilidad. Pero no descartás esa posibilidad de ser candidato a intendente. No está en mi mirada. Una cosa es no estar, otra cosa es decir, no, yo no quiero, no, eso, yo ya fui intendente, yo ya quiero ir por... Si existe eso, tendré que evaluar en el momento. Hoy no está sobre la mesa. Si en un momento está sobre la mesa, lo voy a evaluar. No es que voy a estar cerrado diciendo esto no y de acá. Ahora tiene que haber un argumento para decir, bueno, cuáles son los motivos para que la decisión que tome sea con responsabilidad, no solamente por... ¿Oficialmente sos parte del Grupo Alondra o estás mirando, estudiando, analizando con la conexión del gobierno nacional? Porque venimos hablando y construyendo en esto. Y ¿sos parte del Grupo Alondra? Sí, estamos construyendo en el grupo, por supuesto, y venimos hablando, el grupo venimos trabajando y estamos en construcción y en ampliar. Hoy hablábamos, ¿no? Hay muchos, antes de empezar, ¿no? Muchos que todavía tampoco están definidos, muchos sectores del gobierno provincial que están esperando que se defina la candidatura, muchos sectores que están afuera o se sienten fuera, mucha gente que quiere ser parte de algo nuevo, distinto y seguramente se va a ir ampliando. ¿Hay imposiciones? Porque uno de los rumores que corrió es que en una de las reuniones que ustedes mantuvieron vino una representante de la Libertad Avanza y dijo, el candidato y el nombre no se discute. Cada uno puede plantearlo su mirada. O sea, eso pasó. Lógico, va a haber lo mismo que van a haber otros que le dicen, no, nosotros con imposición en este grupo no. También pasó. También pasó. Digo, entonces, son debates, discusión interno y
y forma de la política que cada uno quiere imponer lo que cree que es lo mejor que está ofreciendo. Pero en esto yo tengo suficiente experiencia de haber vivido distintas etapas de procesos electorales donde, bueno, es razonable que cada uno plantee su mirada, pero después que tome una decisión inteligente, madura y capaz de llevar a la sociedad a amplitud. La decisión en ese caso, Camau, se va a tomar en Buenos Aires, ¿no acá? Sí, Buenos Aires, a ver, ustedes saben, a mí en alguna época quisieron poner cosa a dedo y yo siempre soy en esto, pongo límite. Además, rompí con un sector cuando querían poner cosa a dedo o bajar línea porque no compartía decisiones. Y de la misma manera voy a hacer cuando me quieran imponer cuestiones que yo no comparto, no estoy de acuerdo y que me parezca que no es lo mejor para Corrientes, yo no voy a ser parte de algo que no sea constructivo y positivo para lo que yo pienso que es lo mejor para nuestra provincia. ¿Es cierto que en algún debate en Buenos Aires vos fuiste el elegido entre los otros posibles candidatos? Perdón, ¿cómo un debate en Buenos Aires? En una conversación en las altas esferas vos fuiste el elegido antes que otro en La Libertad Avanza. Desconozco el debate de la... No, en una charla. La Libertad Avanza tiene que... Estaba Martín Menem, Lula Menem, Santiago Caputo, y estaban dando nombre y dijo, es Camau. Y estabas vos. ¿En ese lugar? ¿En esa conversación? Sí. No, yo no participé, si he tenido reuniones con ellos y no participé todavía en alguna reunión donde hayan definido. Pero te dijeron que eras vos. ¿Participaste en reuniones donde estaban Lula Menem y Santiago Caputo? A ver, participo en reuniones, tengo reuniones, no solo por Corrientes. Pero ¿participaste sí o no? Sí, vos no sos mentiroso, Camau. No, pero tengo reuniones. Ahora, en una reunión donde estemos todos en la mesa, no, de manera individual con cada uno. Individual, bueno, sí. te saco había dos por lo menos donde estabas vos. ¿Y a vos te dijeron que eras vos? Todavía no está definido. Y el día que esté definido va a ser público. ¿No? Tampoco te va a decir. Ahora, Camau, hay una cuestión, vos tenés un cargo dijeron, pues sos vos porque el otro no mide. Y él sabe que le dijeron así. Vos tenés un cargo de jerarquía y si es para otro cargo de mayor jerarquía que vendría a ser el gobierno, está justificado. Porque si no, si vos haces otra cosa, también dejás un lugar vacante en el Senado de la Nación, un lugar que es muy importante para el gobierno nacional. ¿Eso también está en discusión? ¿Qué es lo que pasa con el corrimiento de tu banca si es que vos tenés que dejar el Senado? A ver, yo no especulo en esto, o sea... No te digo que vos, pero seguramente otros sí especulan porque estamos hablando de primero para mí, primero lo más importante para Corrientes. A ver, ¿qué modelo de provincia vamos a discutir y qué vamos a hacer para que Corrientes cambie? Ahora, si a mí me ponen sobre la mesa, no, pero esto... Justificame cuáles son los motivos y de qué manera... ¿Vos crees que tu banca senador no? Es re valioso. No, ¿vos crees que tu banca senador no es un momento? No es una negociación a la hora de... De hecho, el gobierno nacional cuenta que tiene las 3 bancas de Corrientes a favor. Sí. Para mí más importante Corrientes, la administración de la provincia y cómo... Bueno, hay que preguntarle a Karina Milei o a Milei si eso considera de la misma manera, sobre todo si vos te vas, ¿quién entra? ¿Ana Almirón? Bueno, eso será claro. Debate donde todavía no se puso sobre la mesa ese debate. ¿Eso no se habló sobre eso? No. ¿Sobre tu sucesión eventual? Estamos hablando de la elección en Corrientes y la importancia que tiene Corrientes, no solo electoralmente. Yo planteo de mi sueño de que Corrientes sea una provincia que crezca, que se desarrolle, que pueda resolver los problemas estructurales que siempre en cada una de las elecciones lo hemos planteado. Bueno, ¿y cuál es? Porque a vos resulta creíble, ponele, porque vos tenés 2 elecciones a gobernador, te quedaste muy cerca en las 2 elecciones, nadie tiene ese hándicap y mucha gente que está ahí en la Londra no puede exhibir eso porque hasta hace 5 minutos era parte del gobierno, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo congeniar también eso? Para mostrarle a la sociedad que es la que para llevar una propuesta, ¿cuál sería? Para mí, a ver, primero que no hay que ser tan dramático en estas cosas. A ver, si hay un determinado sector o un determinado dirigente o un partido que no comparte más con este gobierno, es lógico que se vaya. Ahora, hoy el oficialismo está buscando también otros sectores del peronismo, está buscando, ¿y tiene lógica? No tiene lógica. Ahora, tiene un peronismo quebrado, fisurado, digamos, por el tema de las decisiones a dedo electorales.
tenés un radicalismo fisurado, porque también ellos están fisurados, digo, hay dos sectores. Y en esta nueva composición del proceso electoral, a ver, ¿qué tiene de malo que hayan sectores? No tiene nada de malo, Camao, vos sabés que no, pero a mí lo que sí me llama la atención es eso que vos decís. No hay coherencia que vos te vas de un lugar denunciando dedo para someterte a otro dedo nomás. Claro. Y es que las decisiones las va a tomar Buenos Aires, la va a tomar... Es un cambio de figurita. O sea, eso es lo que no es... Después de 8 años te diste cuenta que está mal esto y esto. Te podés dar cuenta, ponele. Rasgarte la vestidura y decir, el que estaba allá hasta ayer no soy, el que está ahora soy. ¿Cómo le haces creer a la sociedad eso? Pero seguramente cada uno de estos dirigentes... Cuando llega el momento van a explicar por qué se fueron y por qué no comparten más. ¿Eso decía en la carpeta celeste en la reunión de la... No, eso es una propuesta que fuimos hablando para ver cómo podíamos escribir las coincidencias que teníamos cada uno de nosotros y lo venimos trabajando. La pregunta de Pepe apunta a otra cuestión. Él dice, bueno, vos te fuiste al peronismo por el tema del dedo, pero quizás caigas ahora en el dedo del triángulo de hierro, de Karina, de Santiago Caputo y de no, pero eso no va a haber. Esto es un debate donde me preguntaban si algunos vinieron con esta imposición y claramente hubo un freno. Y decía, está bien. ¿Lo frenaron en esa reunión? Esa es tu propuesta, entendemos. Ahora, nosotros pensamos, o hay muchos que pensamos distinto. Y esto será una construcción para ver de qué manera se decide y cuál es la forma más constructiva para resolver justamente una mejor propuesta para la sociedad, sin imposición. Y si existe algo, tiene que haber un argumento. ¿Por qué son estas medidas, estas decisiones? ¿La imposición es un límite entonces o no? Tiene que haber un argumento para ver cómo se define y por qué se define. ¿Un argumento que beneficia a quién? Al proyecto y a los correntinos, ¿no? Porque si se toma la decisión de que sea Lisandro Almirón, el por qué, que haya argumentos razonables. Entonces, a ver, esto no es tan difícil, no es tan complejo, ¿no? Yo lo he vivido ya varias veces y sé cuando hay una imposición por imposición y cuando es una cuestión debatida y con razonabilidad. Y cuando es debatida y con razonabilidad nos sentaremos a construir. Y si no, será otro proceso distinto. Es que eso también ahí me estás dando otro argumento para decir que me resulta a veces... Es como decir, esto es muy simple, entonces tampoco me quiera vender que estás orinando agua bendita ahora, porque antes... Sí, no, porque es parte de un mismo proceso, la política más o menos se mueve por estos intereses, que a veces confluyen y a veces difieren. Y no es más que eso, pero tampoco porque saliste de un lugar ahora te convertiste en santo, digamos, como hay algunos dirigentes que creen que parece que no sé qué, y se manifiestan así ante la sociedad y sobre todo criticando, qué sé yo. Pero cada uno de los dirigentes argumentarán su motivo. Es que no argumentan, ese es el tema. Descalifican y qué sé yo. Sí, yo la política la veo distinta, Pepe. Yo la veo desde una mirada donde trato de ser genuino. He aprendido en estos tiempos a tomar decisiones cuando no estoy de acuerdo. Y cuando no estoy de acuerdo, si me tengo que correr de un lugar, me corro. Y veo la política pensando en la sociedad, en la gente. Después, obviamente, la política tiene su característica. Hay que construir, hay que ganar. Y cuando ganás, demostrar que tenés la capacidad para transformar. Y la lucha que estamos generando son sobre estructuras que hace 24, 25 años gobiernan nuestra provincia. La última de mi parte, Camau no tiene cerrado nada todavía. Que no cerrado nada. El círculo. Pero vos querés confundir, Te pregunto, Camau tiene hoy cerrado su... Yo sé que vos querés ser gobernador. ¿Tenés cerrado el tema? Estamos en proceso de construcción. Estás construyendo, el cierre no está. Algunos, ya tenemos los candidatos a gobernador oficiales cerrados en cada uno de los frentes. No. Ahora, si yo estoy en un proceso constructivo con un sector... Estoy en ese proceso constructivo para que todos nos sentamos parte y que definamos juntos qué es lo mejor. Y para eso tengo que ser prudente y razonable. Y esa es mi forma de ser y cómo construyo. Te cambio un poquito la pregunta. Ricardo Colombi también es constructor y se está queriendo llevar unos ladrillos de ahí del Grupo Alondra. ¿Eso qué onda? Es parte de la política. Me preguntaban, ¿hablas con fulano? Sí, hablo. Sí, hablo. Todos hablamos porque... Y la sociedad tiene que... A ver, no es que todos hablan con todo. Es saludable para
Interesante me parece. Y otra cosa que yo siempre digo, pasado el proceso electoral, Corrientes necesita transformar de en serio. Nosotros tenemos que salir de este mecanismo de que no hablamos, de que todo es destructivo, claro, que yo no quiero... Y muchas veces lo dice como senador, ustedes lo saben, que puse a disposición para la provincia lo que yo pueda hacer desde mi lugar. Esas cosas no se lograron todavía. Entonces, más allá de esta etapa electoral que vamos a discutir proyectos, terminado esto, tenemos que encontrar la forma de que juntos podamos reclamar para que Corrientes pueda cambiar. Porque para mí esto de la discusión que siempre es culpa del gobierno nacional y los correntinos que no nos dan bola, es mentira. También hay una responsabilidad mucho más alta de los correntinos, de la dirigencia política, de que terminan los procesos electorales, nos tenemos que juntar para empujar en conjunto. Yo siempre puse a disposición lo que yo podía hacer desde mi lugar. Y lo voy a seguir haciendo. Ojalá que lo pueda hacer como gobernador para poder demostrar que si uno tiene esta mirada constructiva puede convocar al resto en beneficio de los correntinos. Gracias, Camahue. A ustedes, gracias. Estuvo el senador Camahue Espínola con nosotros. Chicos, nosotros nos despedimos, nos encontramos mañana, ¿les queda bien? Dale, sin freno radio. ¿Tipo 11 de la mañana? Ahí estamos. Que tengan ustedes un... ¿7 de septiembre? 31 de octubre. De agosto. Ay, perdón, 31 de agosto. ¿Septiembre? Agosto. Hasta mañana.